Estoy muy emocionada de estar entre ustedes con Susana, que hace 27 años, pensando en la edad de mi hija, 25, hace 27 años la conocí en una conferencia en nuestra facultad de psicología y la recuerdo como la veo ahora, así roja como fuego, con su palabra. Y bueno, la escucharan en una cadencia poética en su hablar y su presencia misma invade el espacio. Preparé un texto que me cronometré, dura 13 minutos. Tengo el placer de presentar el libro de Susana Berkovich, Diván, Paisaje Adentro. Bueno, inicio. En algunos momentos diré cito para nombrar la voz de Susana, y creo que las palabras se friccionan y se embarran y de repente soy yo hablando y es Susana a través de mí, etc. Advertencia sobre esta intervención al libro de Susana Berkovich. En este discurrir hay un sonido. Este de acá, gracias. Sí. En este discurrir, en ocasiones desincrusto su palabra del texto y la coloco en otros lados, a los que me llevó. Esta es mi vivencia intertextual y dialógica. Les convoco a tener su propia experiencia. Vivan este libro. Olvidé mis lentes. Sí, traje, gracias, querida. Sí, se me olvida que ya no veo. Diván alado. La autora induce y prolonga ese estado trance embriaguez que se produce en el diván y nos viaja. Con la lucidez de un ensueño, sobrevolamos algunas veces y habitamos otras épocas, autores, personajes, teorías, emociones, contradicciones. Itinerario fragmentado, onírico y filosamente analítico. Por momentos, no pocos, el diván se vuelve incómodo, insolente, áspero. Diván, alfombra fantástica que te lleva a lugares inhóspitos de la sociedad moderna. Y sucede que en un pestañeo caes en cuenta que esos parajes están en tus entrañas, como si hubieses entrado por alguna de las hendiduras corporales, y entonces te percatas que estás explorando tus adentros, cual banda de Moebius. Paseo adentro afuera, escribe la autora. Un fascinante escalofrío, un shaking, usando la palabra de la autora. Las estructuras sociales, económicas, históricas, epistemológicas, etc., producen nuestras subjetividades, o al revés, o es una dialéctica, o los límites son permeables, porosos, móviles. Berkovich, a la par que algunos y algunas posmodernas y postestructuralistas, coloca estas y otras interrogantes. La cuestión que a mí me interpela aquí es cuáles son los efectos de afirmar una u otra cuestión pensando en la materialidad de las violencias estructurales sobre cuerpos concretos, subjetividades encarnadas. El viaje es rizomático. Por tanto, no tiene un centro, una columna, una linealidad ni jerarquías. Pero la autora sí tiene una brújula, que no indica la dirección del recorrido, pero que nos permite ir situando las coordenadas de cada estancia. Brújula, que es una herramienta epistemológica con la que navegamos la epistemia occidental con sus contradicciones. Ahora la teoría queer, el banquete y su diótima, teorías, prácticas sadomasoquistas, transfeminismo, París y su escena psicoanalítica. Desde el rabillo del ojo
de repente aparecen otras epistemes. La India sin drama, el zapatismo, chamula. Atravesamos rutas de epistemes críticas que nos permiten ver ciertos límites, fronteras, abismos y vislumbrar otros territorios posibles e imaginados. Sobre el zapatismo reflexiona, cito, en las relaciones de fuerza, como habitualmente el que manda detenta el poder y el que obedece carece de él. La ética zapatista de mandar obedeciendo trastoca esas correlaciones y las subvierte. Si pudiéramos ceñirnos a ello, llegaremos a la invención de una nueva sociabilidad. Fin de cita. Su brújula está calibrada en ciertas vertientes del pensamiento crítico. Ella misma cartografía algunas genealogías que hace conversar con el psicoanálisis, yuxtaponiendo épocas, autores como Sade, Foucault, Lacan, campos de saber como los estudios gays y lésbicos, epistemología feminista, teoría queer. En dicha genealogía, este pulso crítico hacia los binarios, como organizadores cognitivos, cognoscitivos y perceptuales del pensamiento occidental. La autora nos sitúa desde el desmontaje de los binarios y fundamentalmente en los binarios de género. Yo pondría este paréntesis, binarismos occidentales de género, y en ello se sitúa en una posición queer, en tanto que no solo la teoría, sino lo queer trastoca y diluye las fronteras entre los géneros y por tanto las identidades de género. Y este desmontaje lo historiza, lo dialoga con múltiples psicoanalistas y formula críticas a la posición femenino-mujer, yendo hacia Grecia para comprender cómo lo femenino fue colocado en una misma posición subordinada con los esclavos y con los niños, y cómo en esta configuración lo femenino está asociado a lo pasivo, instituyendo un lugar social y simbólico despreciado. De tal forma que a partir de este nodo que muta contextualmente, ella formula una constancia que permanece en lo femenino como ese sitio de pasividad y todos los efectos que produce. Este lugar pasivo, no como un equivalente a una corporalidad genitalizada, sino como un lugar simbólico, social y material, o sea, con efectos materiales. Berkovich cuestiona la fijeza de esta representación pasiva, increpando este lugar de pasividad para dislocarlo, al tiempo que cuestiona que dicha pasividad sea leída como inferior, como no disfrutable, reconociendo la potencia de dejarse llevar, de diluirse, de dejarse hacer, de disfrutar. La autora usa la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo para hablar de la relación entre la posición masculina y femenina y cómo se produce placer, más bien goce, en ambas posiciones, el que somete y el que es sometido, el que subyuga y el que es subyugado. No puedo evitar pensar en la obra de Carla Lonzi, Esculpamos sobre Hegel, en donde enuncia la imposibilidad de conciliar los contrarios y la incapacidad de Hegel de criticar las estructuras materiales de poder, siendo su sujeto un sujeto abstracto. En los encuentros con Berkovich, con diversas pensadoras y pensadores, formula ciertos rompimientos de esta dialéctica del amo-esclavo y cómo, más allá de esta forma de relación de dominación erotizada, erotizante, alcanza a delinear otras formas de crear vínculos que no estén fijados en esta dialéctica.
La autora en esta crítica de los binarismos hace también la crítica a la biologización, a lo que ciertas teóricas feministas han llamado esencialismos de género, y queeriza estas posiciones y lo lleva también a dialogar con el planteo de Lacan: la mujer no existe. Paréntesis, no niega su materialidad de la mujer, de las mujeres, sino plantea cómo ésta desborda y es inaprehensible en las estructuras simbólicas creadas por un sistema patriarcal. Cito: ideal y abyecta a la vez. Más allá del género y la anatomía, la mujer ha sido construida culturalmente como un conjunto vacío. Punto cero abismal. Fragmento de ¿Quién no es Hamlet?, del colectivo Invenciones sin diván, en donde la autora trabaja performáticamente. La creadora de esta odisea, lleva las teorías al diván, recuesta al propio psicoanálisis al diván y lo lleva al mundo. Disfruto que en estos movimientos formule el psicoanálisis junto con Alouche y en conversa con Foucault como una ars erótica, descolocándolo de las ciencias sexuales. Cito: el amor regula la sesión de análisis y justamente el arte del analista es tener que arreglárselas con ello. Freud llama transferencia al régimen de eros analista-analizante. Así pues, el carácter erotológico de su práctica deslinda el análisis de la ciencia sexual y lo acerca al arte erótico. Me es preciso expresar desde mi lugar de enunciación, como lo formula Yamila Ribeiro, filósofa negra feminista, como una forma de refutar la historiografía tradicional y la jerarquización de saberes consecuente de la jerarquía social. Desde ese sitio feminista quiero decir que los feminismos son múltiples y diversos, que históricamente han atravesado, dirimido, hecho tregua, reformulado, se han enredado con otros movimientos sociales, y dentro de esta conflictividad política y epistémica lo seguirá y lo seguiremos haciendo. Como lo concibe Lauretis en La tecnología de género, un sujeto social múltiple y contradictorio. Con ello, pienso que los feminismos podemos alojar la contradicción que nos muestra Susana para escucharla, navegarla y urdirnos para buscar y encontrar a nuestros desaparecidos y para erradicar los feminicidios. Mi diván paisaje adentro continúa. Seguiré en conversa con su autora, que creo está en esa disposición de no detentar la razón, la única y narcisista razón. Por ello, cito un fragmento de su conversación con Alain Badiou, cuando ella le plantea que ciertos argumentos en torno a la violencia la sostienen, a lo que él le responde, cito: todo se puede entender, lo cual no quiere decir que todo se puede aceptar. Hay cosas que vamos a aceptar y otras que no, aunque las comprendamos. Fin de cita. Y con esto cierro con esta idea. La estancia más deliciosa de la travesía diván adentro es el capítulo Coming Out de un analista, un descenso de los adentros de su experiencia clínica, la parte más cortasariana de este alucinante viaje. Y cito unos fragmentos. El espacio es teatral, un lugar recortado del mundo definido por los únicos elementos estáticos, el diván y el sillón. Así han marcado. Lo que ocurre en ese lugar es escénico, un teatro sin espectador. Muchas veces me he preguntado cómo sería ver el espacio desde afuera. Entra uno, deja su
cosa y sale. Entra otro, deja su cosa y sale. Una sucesión de entradas y salidas, de escenas y libretos, pura improvisación. Otra cita. El ego quiere entenderlo todo, de modo que, si ambicionaba estar en el buen lugar, debía deshacerme de todo ese saber intoxicado. Y puesto que hablar y pensar ya es clasificar, hoy noto que habría que deshacerse del lenguaje mismo. El oficio conmina a entrenarse en una serie de descensos. No saber, no pensar, no ilusión, no esforzarse, no juzgar. Habría que parar todas las máquinas antes de abrir la puerta cada vez. Y con eso termino. Su cita. ¿Quién puede pensar siquiera un segundo que es posible reunirse a solas con alguien durante meses o años sin estar, como en el amor, uno mismo afectado? Nadie sale inmaculado. Esta insólita práctica se asemeja a aquellos relatos de ciencia ficción en los que el científico termina atrapado en su propio invento. Fin de cita. Ay, gracias. Muchas gracias, Xochitl, por tus fascinantes palabras. Creo que siempre es enriquecedor escuchar tu poesía. Muchísimas gracias. Ahora tenemos el privilegio de presentar a la autora principal de esta conferencia. Agradecemos que te hayas tomado el tiempo, Susana, de venir aquí. Recuerda que la Facultad de Psicología es tu casa y gracias infinitas por representarnos. Para los que no conocen a Susana Berkovich, Susana practica el psicoanálisis en la Ciudad de México desde 1989. Es miembro de la École Lacanienne du Psychanalyse, perdón, mi francés. Autora de más de 150 artículos sobre psicoanálisis, feminismos, fronteras, sexualidades, estéticas, publicados en diferentes medios y países. Coautora de varios libros desde 1990, co-coordinadora de topografías de las violencias con Salvador Cruz en Ciudad Juárez, 2016. Catedrática desde hace más de 30 años en la carrera de Pedagogía, Licenciatura y Posgrado, Facultad de Filosofía y Letras UNAM, colaboradora del CIEF, UNAM, del Instituto 17 de Teoría Crítica y de múltiples instituciones. Ha impartido clases en numerosas universidades e institutos, tanto en México como en el extranjero. Ha impartido talleres sobre psicoanálisis, Lacan, feminismos, estética, etc. durante más de 30 años. Ha impartido conferencias en múltiples países como Colombia, Argentina, Francia, Uruguay, Costa Rica, etc. A pesar de su larga trayectoria en universidades, su quehacer es más informal que académico. A partir de 2009 empezó a incursionar en la puesta en escena y el performance. Guionista, directora e intérprete de 5 obras performáticas presentadas en diversos foros y países. El cuadro 2009, un homenaje al director de escena Herbert Graff, ¿Quién no es Hamlet?, Macbeth, brebajes feminicidas, Las transmutaciones de Ofelia, Impromptu, Lacan y Vincent, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco con el motivo del 50 aniversario del 68 en México y en el mundo. Las puestas en escena se presentaron en diversos foros formales e informales. La inquietud por las danzas y el ballet comenzaron muy temprano, junto con el psicoanálisis. Si bien se inclinó hacia este último, nunca dejó las disciplinas concernientes al cuerpo y al movimiento. En el año 2024 se integró al grupo Danzopamina, con quienes ha bailado en el metro y en el teatro. También se integró a la comunidad Zoe, con quienes bailó en Teotihuacán en noviembre del 2024 por parte del INAH, con motivo del Día contra la Violencia hacia las Niñas y Mujeres. Concernidas por los debates actuales, imparte un taller titulado El psicoanálisis interrogado por los feminismos y viceversa. Un aplauso para Susana Berkovich. Muchas gracias. Pues gracias, muchas gracias por la presentación. Me gustó y me emocionó tus palabras. Siento que vienen desde tu campo, que no solo es el psicoanálisis, también las artes, la poesía. Pues gracias a la UAM, gracias a su
a la directora de la Facultad de Psicología. La verdad estoy muy emocionada de estar aquí porque la UAM fue mi primer trabajo cuando llegué a México. Prácticamente en el 90 yo llegué a Cuernavaca y la UAM me abrió las puertas. Y aquí di clases unos cuantos años, me da mucho gusto ver caras conocidas. Estoy, pues sí, emocionada. Este lugar es muy especial para mí. Y el otro día quería acordarme por qué me fui de la UAM. Creo que hice un berrinche por algo. Era muy berrinchuda en esa época. Tenía 30 años y lo que no me parecía, decía, ay no. Y creo que por algún berrinche me fui y luego obviamente me arrepentí. Pero fue un lugar muy importante, fue mi primer acercamiento a México, a la academia en México. Yo pues nací en Buenos Aires, luego viví en París 5 años y de París vine a Cuernavaca y especialmente a la UAM. Entonces es un lugar para mí que representa mucho. También di clases, en esa época era la maestría, bueno, épocas cuando éramos todos jóvenes, lindos, pobres, pero felices. Ahora somos viejas achacosas. No. Pues dicho esto, pues muy encantada de estar aquí. La verdad me gana la emoción. Digo, concéntrate, habla de tu tema. También me dio mucho gusto escuchar a Elena y todo este trabajo que ella está haciendo. Creo que voy a prolongar un poquito. Bueno, este libro en verdad ya había sido escrito hacía tiempo antes de yo saberlo. Yo siempre fui muy viajera y hoy justo le decía a Elena viniendo para acá que creo que lo único que he tomado de mi origen judío fue la errancia. El hecho de viajar y errar un poco de aquí para allá. Y entonces siempre en mis viajes yo llevaba una libretita y pues como pues mi análisis pues había comenzado en París, donde yo vivía, y luego se prolongó, y las cosas interesantes para mí pasaban por París, porque Lacan era francés. Digamos, yo estudié allá del 85 al 89, luego vine a México. Entonces, he viajado bastante a París y a otros lados, y siempre viajaba con un cuadernito, y cuando tenía un diálogo sustancioso, algún encuentro con alguien o una situación, como cuando fui a la Jornada Zapatista en 2006, anotaba. Tal vez con la remota idea de algún día escribir mis notas. Y la verdad, el libro, gran parte de su escritura se lo debo a mi hijo Bruno Darío, poeta. Él falleció hace 2 años y medio. Y él me hizo prometer que iba a terminar de escribir este libro. De hecho, se lo dedico a él, y él fue quien sugirió el título. Es que yo le iba a poner de título Un diván en la intemperie, pero de pronto él vio que alguien sacó un título, Pláticas a la intemperie. Me dice, ya no puedes poner la palabra intemperie en tu título. Dije, chin. Y un día así comiendo me dice, ya tengo tu título, porque yo inventaba títulos ridículos. Sí, yo había dicho algo de mar adentro, y él me dijo diván, paisaje adentro. Y me gustó mucho porque, como decíamos ahora en la presentación del libro, es un recorrido adentro afuera, ¿sí? Es un poco... es un libro tal vez distinto. Yo no quería hacer un libro sobre teoría y así ladrillos teóricos que caen sobre nuestras cabezas. Ya eso, no quería hacer eso. Quería más bien hablar desde la experiencia, desde las vivencias, desde cómo me marcó tal diálogo, tal situación, qué conclusiones saco de tal coloquio o de mi estancia en Ciudad Juárez con las feministas y con la gente de allá, o mi estancia en Tijuana, o en fin, mis encuentros con Leo Bersani en Nueva York o en San Francisco. Bueno, han sido muchos viajes y muchos encuentros. Luego yo, como digo en el libro, soy un poco vampira.
Cuando quiero saber algo o o conozco a alguien a quien he leído y me interesa mucho, así yo lo busco y le pregunto de todo. Y a veces digo, ¿cómo me aguanta la gente? Y veo que la gente aguanta porque cuando la gente, por más célebres que sean, cuando ven que hay un acercamiento verdadero y que hay una cosa sincera, la gente se suelta a hablar, y cuando hay una escucha también, o una disidencia que permite debatir y discutir. Entonces, pues yo tomaba nota. Entonces, este libro es un poco, pues una historia de 15 o 20 años de viajes, situaciones y diálogos con Donna Haraway, con Alain Badiou, con Leo Bersani, con Guy Le Goffet, con Sayak Valencia, con Catherine Millot, que fue mi directora de tesis en esos años. Entonces, después de cada diálogo y cada situación, yo en general escribía un ensayo como inspirado en ese diálogo y en esa situación. Y el libro está conformado de diálogos y ensayos inspirados en esos diálogos. A todos los que cito en el libro, yo les pedí permiso. Oye, hace 10 años tú me dijiste esto en el café. No me acuerdo de nada, pero es posible que te lo haya dicho. ¿Puedes ponerlo? Pues sí, la gente ha sido muy amable, en verdad, he sentido mucho amor en compañía en estos últimos años que han sido difíciles para mí. Y antes de estos años, creo que si uno es abierto y puede, digamos, y hay como un acercamiento sincero, como les digo, aún con figuras célebres, puede uno enriquecerse, la vida, y enriquecer también al otro, seguro, porque de ahí se han creado amistades. Entonces, pues el libro se compone un poco por estas notas tomadas de situaciones, diálogos con personajes, diría yo, y luego los ensayos inspirados en esos diálogos. En ese sentido, también la idea era mostrar un tras bambalinas de la teoría, porque la teoría no es algo abstracto que yo un día me despierto y digo, se me ocurrió tal concepto, qué bueno. No, la teoría sale de otros autores que uno leyó, de la literatura, de las experiencias de la vida, de los sueños, de la poesía, en fin, de cualquier lado. No es ajena a la experiencia vívida. Entonces yo creo que muchas veces la academia, los intelectuales, tendemos a separar a la teoría. No, la teoría es parte de la vida misma, tiene que serlo. De otro modo es como que sentimos que es todo tan abstracto. Yo a veces abro libros y digo, el fantasma, la pulsión, el falo, el objeto, parece chino, parece delirante, uno no entiende nada y todos decimos, sí, qué interesante, pero en verdad todos hacemos que hablamos de lo mismo, pero lo que es el falo para uno no es el falo para otro, en fin, es complicado. Entonces yo creo que si no hablamos desde un poco, porque yo soy luego muy radical, en una época decía, no, basta de teoría, y luego dije, momentito, no vamos a estar quemando libros como en el nazismo o así. No, la teoría sí, por supuesto, hay que abrazarla. El psicoanálisis no es una religión, no es una secta, entonces se necesita transmitir esa práctica, eso intransmisible que pasa en el consultorio, esa erotología, como decía Lacan, el psicoanálisis es una erotología, y ese eros que Freud llamó transferencia, que ocurre entre el analista y el analizante, pues allí es realmente donde está la sustancia del análisis. Entonces, de algún modo, ¿cómo transmitimos eso? ¿Cómo transmitir una experiencia intransmisible? Pues hay que inventar, ¿verdad? La teoría, y en el libro lo digo, en el fondo la teoría es literatura, son aparatos que inventamos para poder tener acceso a la comprensión y transmisión de cosas que vivimos, que vemos, que escuchamos y que de algún modo hay que nombrarlas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nombramos mucho, cuando queremos saber mucho sobre esta persona o sobre tal diagnóstico,
ahí ya entramos en las clasificaciones, ya nos alejamos de la persona, ya entramos en la estratosfera teórica del diagnóstico, de la clasificación, de la segregación. Finalmente yo creo que toda clasificación es excluyente, ¿verdad? Por eso el lenguaje luego tiene ese doble filo. Como decimos, hay que nombrar las cosas porque de otro modo no se visibilizan. Es necesario hablar de feminicidios porque si no, no nos enteramos que están asesinando mujeres. Pero a veces de tanto nombrar, también encasillamos las experiencias y las realidades bajo una nominación. Es histérica, es obsesivo, es psicótico. No podemos ya seguir clasificando de estos modos, ¿sí? Hay que acercar la teoría a las experiencias, volverla más viva, más humana, ¿verdad? Por eso a mí me gusta el psicoanálisis, y un poco voy a salir de abogada del diablo, porque se ha criticado, es verdad, el psicoanálisis de misógino, de falocéntrico. Sin embargo, si uno se acerca a la experiencia de Freud, imagínense Freud en 1905 hablando del placer sexual en el chupeteo del bebé, o sea, nadie lo hacía. Hoy en día, si Freud escribiera eso, estaría preso en el psiquiátrico, Yo creo que estamos más, uno cree que avanzamos y progresamos en algunas cosas, sí, pero en otras volvemos a un oscurantismo que si hoy alguien hablara de la sexualidad infantil, de las fantasías sexuales en los niños, del masoquismo erógeno, del sadomasoquismo anal, bueno, yo creo que hoy la sociedad no toleraría. Estamos realmente en un puritanismo, como que estamos en un momento muy raro. Por un lado, una pornografía al acceso y al alcance de cualquiera y de todo el mundo. Casi hoy en día cualquier publicidad es pornográfica o, en fin, la pornografía está en todos lados como esa liberación sexual. Pero por otro, estamos muy mojigatos. Aquí se acabó el ligue, se acabó la fiesta. Si me miras te denuncio, sí. En fin, son temas complejos porque también entiendo, como me decía una amiga, tengo un grupo donde nos permitimos hablar de feminismos y entre mezcales y martinis, y entonces ahí nos permitimos decir lo que uno no se anima a decir en público. Son abogadas, gente de la UNAM que también tiene que zanjar la víctima del victimario, si hubo acoso o no hubo acoso. Entonces los casos a veces es imposible zanjar, ¿verdad? A veces no se sabe. Entonces yo creo que pues en este grupo justamente yo soy la única psicoanalista y muchas veces se me van encima justamente Freud, patriarcal. Sí, tenemos un Freud patriarcal, es cierto. Freud, como todos, somos atravesados por nuestra época, ¿verdad? A Freud le tocó la época victoriana, padre de familia judaica, familia hipertradicional, esposa, hijos, religión, etcétera. Aunque Freud no era religioso, él se niega a ir a Israel a dar una conferencia cuando era difícil negarse. En fin, pues Freud también era muy queer. Podemos elegir o nos quedamos con el Freud patriarcal, que también lo hay, porque también hay cartas donde le escribe a Fliss: esta paciente no entiende nada, porque en su cabeza, son esas mujeres que en su cabeza solo hay papas y lentejas. Y dices, Freud, ¿por qué? Pero luego tienes a un Freud que habla de estas cosas, que dice todo el cuerpo es erógeno, no nada más los genitales, la bisexualidad está allí, el falo que ha sido tan criticado, pero porque no se lo lee bien también. Yo creo que se lo lee así de rápido, también a Lacan pasa eso, y nos perdemos al Freud realmente queer y desopilante, porque finalmente la introducción del falo rompe el binarismo hombre-mujer. Ya no se trata para Freud de hombre-mujer, sino de qué relación tiene cada uno con el falo.
fálico, castrado, en fin. Él introduce este tercer elemento justo para romper el binarismo. Luego sus ideas de todo el cuerpo es erógeno, es decir, cualquier orificio, cualquier parte del cuerpo puede ser excitable, cualquier objeto puede ser erógeno, la perversión polimorfa es normal en la infancia, la sexualidad es infantil, por lo tanto la perversión es normal. El fetichista nos muestra cómo fetichizamos todos nuestros objetos, ¿sí? Desde la carta, la hojita que guardamos porque el novio nos dio, en fin. Tenemos un Freud, ¿verdad? Cada quien su Freud, yo digo igual, cada quien su Lacan. Es verdad, no hay un Freud. Está el Freud patriarca, el de las lentejas y las papas. Está el Freud superqueer, que incluso en un pie de página en los 3 ensayos dice, él está hablando de la homosexualidad en el cuerpo del texto. Y en el pie de página dice, la heterosexualidad no es algo normal ni natural y también requiere ser estudiada. 1905, para la heterosexualidad no era natural y también como la homosexualidad requiere su estudio. Bueno, ese Freud es increíble, ¿verdad? Lacan lo mismo, de pronto lo lees y dices, ay, Lacan era un dandy, Freud era patriarcal porque viene, Lacan era un dandy, un tipo guapísimo, súper brillante, que aparte pues tenía un séquito sin duda de mujeres alrededor, igual Freud, que Elena en el camino me contaba, porque yo le decía, ¿cómo Marta no va a estar celosa? Freud rodeado de todas estas rusas divinas, polacas, todas jovencitas, brillantes, pues sí. Lacan también muy dandy, muy pues, sin embargo él fue, y es verdad, un Lacan de los 50, es que yo veo que ha habido mucho malentendido entre el feminismo y el psicoanálisis. Freud llega a Estados Unidos en 1906 en pleno pleito con Jung, y Freud está sacado de onda y las cosas no pasan muy bien, aunque de ahí se funda la IPA, la Internacional de Psicoanálisis. Lacan viaja 2 veces, digamos, me enfoco en Estados Unidos porque es donde surge el movimiento feminista, ¿no? Más fuerte en Estados Unidos. Entonces ahí hubo una gran, un gran malentendido, un desencuentro. Lacan viaja 2 veces en los 70s a Estados Unidos sin saber bien inglés, lo cual la cosa hace que no pase, de por sí su discurso es complicado, luego Lacan en inglés. Pues además Foucault iba a Estados Unidos en esa época y el discurso de Foucault, que era mucho más comprensible y era contra el poder y el saber, pues en los 70 pasó como agua. Entonces Lacan no pasó, entonces las feministas leyeron a Freud, pero leyeron Freud patriarcal, no pudieron entrarle al Freud queer, no lo vieron, no vieron los 3 ensayos, no vieron Pegan a un niño, donde Freud avanza unas cosas que les digo, hoy estaría encerrado por apología a la pedofilia o por apología a la perversión en el psiquiátrico. Y luego pues con Lacan las feministas como Judith Butler y Paul Preciado se quedaron en un Lacan de los 50, cuando él todavía hablaba del Edipo. Luego lo detracta el Edipo, se enfurece Lacan con Freud, lean Lacan de los 70, se enoja con Freud, dice, ¿por qué le tapó esas bocas de oro a Ana, a Dora con su Edipo? Como que él les enchufaba el Edipo y ya no las dejaba hablar a sus pacientes. Entonces Lacan está enfurecido en los 70, pero ni Judith Butler ni Paul Preciado, que eran todas alumnas de Derrida, y Derrida tenía su versión de Lacan, era su Lacan, un Lacan muy moralista, muy de los derechos humanos, que no era para mí mi Lacan, digamos. Yo tomo distancia de Lacan que construye Derrida, pero Paul Preciado y Judith Butler se formaron con Derrida, con esa versión de Lacan, con un Freud que solo pudieron ver pues al Freud patriarcal, aunque hay un feminismo obviamente que lo rescata, como Judith Butler, también lo rescatan a Freud, a Lacan no, porque no llegaron a leer a Lacan después de los 50. Y no les podemos reprochar, yo no me la imagino a Judith Butler dedicándose sus últimos 20 años de su vida leyendo a Lacan a ver qué quiso decir. Tiene muchas otras cosas que hacer, que pensar, que escribir.
Entonces, pero bueno, hay estos malos entendidos que yo creo que sí. Ahora, Lacan dandy, pero también feminista, porque Lacan con su la mujer no existe. Yo creo que es un enunciado muy feminista, nos libera de tener que ser algo, ¿verdad? La mujer es esto, es lo otro. La mujer no existe. Incluso Lacan dice en francés, on la dit femme, on la dit femme. Un juego de palabras. Se la dice mujer, on la dit femme, on la dit femme, se la difama. Desde el momento en que se la nombra mujer, ya la estamos difamando. Me parecen enunciados feministas, la mujer no existe, la historia la ha difamado, el goce femenino es un goce que va más allá de lo fálico, y ahí Lacan descentra a la mujer del falo. Y ahí yo encuentro que Lacan se junta con las feministas y con transfeministas en la desfalicización. Digamos que todo lo que es falocentrado, que es todo lo que es falo erecto ante lo que nos arrodillamos, bueno, justo el psicoanálisis apunta a la castración, esto desde Freud, ¿verdad? Un análisis pues termina con la castración, es decir, soltamos el falo, nos quedamos con la angustia, con el agujero, y hacemos de ese agujero y de esa falta no la fuente de angustia, sino la fuente de vida. Ya esa falta no nos da miedo, no nos asusta, sino que bueno, ahí nos plantamos, ¿sí? No en un falo erguido, nos plantamos en eso que falta, nos volvemos frágiles, sensibles. Alguien analizado no es un metre, alguien duro, un jefe, un falo erecto. Yo creo que el análisis conduce justo a la castración, a la fragilidad, a la defalización, al más contacto con el mundo, con los otros, a los trabajos colectivos, porque en algún punto un análisis sí nos envía a una soledad, ¿verdad? Pero no es una soledad angustiosa, es al mismo tiempo una soledad de estar con todos y al mismo tiempo con nadie, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Susana. Siempre es enriquecedor escucharte y para mí es un orgullo estar al lado de ti. Yo tuve el honor de leer el libro de Iván Paisaje Adentro y quiero citar brevemente una dedicatoria que te hace Alan Bariou al principio, para que ustedes quieran, los que quieran adquirir el libro, de verdad se entusiasmen en esto. Y cito, dice: diría que se trata en este libro de un paisaje, sí, de una pintura escrita, de tonos y colores variados, como es el mundo que representa. En un sentido, es el mundo tal y como lo vive la autora, alumbrado por las lámparas que tiene a mano, conceptuales o carnales, sociales o viajeras. Para Susana Belkovich, armada de psicoanálisis, no hay ningún yo que no sea también sus o sus otros. Entonces lea este libro y también se encontrará allí. Muchas gracias.